¿Les parece si empezamos ya hoy? Bueno, para empezar, buenos días. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Ahí con la resaca del Super Bowl un montón y toda la cosa, pero ahí vamos, ahí vamos. Estuvo bueno. Sí, no, yo estoy feliz que ganó Tom Brady. El día de hoy, bueno, si se notaron en el correo del día de ayer, les envié nada más 2 enlaces para esta semana, el día de hoy, para el día de hoy y el día de mañana. El día miércoles segurito no tenemos clases porque quiero que inviertan esa hora en finalizar los últimos toques de la entrevista. ¿Sí? Entonces, y el día jueves lo dejo abierto. Si hay dudas, nos vemos. Si no hay dudas, ustedes siguen trabajando en los procesos de aplicación. El día de hoy vamos a ver, les voy a enseñar un poco acerca del proceso de anamnesis, que los que ya llevaron medición 2 ya conocen un poco la presentación. Se la subí al campus para que ustedes la tengan y la puedan descargar también. No me molesta estar haciendo esto, porque prefiero invertir 1 hora de la clase en enseñarles cómo hacerlo de manera correcta y no en estar corrigiendo y penalizándoles el informe. Entonces, vamos a trabajar en eso el día de hoy. Y también, si queda tiempo, en la última parte vamos a empezar a ver ya el proceso del informe para que ya vayan trabajando. Adicionalmente, el día de mañana vamos a trabajar en los 2 casos que quedaron pendientes en el taller, que son los casos de CPM y de APM. ¿Estamos? Ok, entonces, sin perder mucho tiempo, entremos de lleno a la presentación de anamnesis. Ok. Entonces, quiero empezar comentándoles que esta clase, la idea que nosotros tenemos, que la idea de perdonen que me distraje un segundo, pero es que hoy, ¿se acuerdan que les había dicho de que les había escrito un montón de veces a soporte de campus virtual? Ahorita me acaban de contestar. Entonces. Una semana después. No, 2 semanas después. Me pareció irónico porque dice, no, pero ya revisamos y ya está trabajando usted. Pues sí. Pero Revisen fecha, dígale. Sí, no, voy a esperar a terminar la clase para darme mi tiempito de contestarles. Bueno, les quiero comentar la siguiente situación. La anamnesis no es un apartado, ¿sí? O sea, sí es uno de los hitos importantes que vamos a ver en cada uno de los informes, pero no solo es la elaboración de ese apartado. La anamnesis como tal es un proceso que lleva un cierto arte que ustedes lo van a ir desarrollando en la medida que vayan practicando estas condiciones. En teoría, si ustedes ven, yo incluso les dejo en qué clase se debió haber enseñado esto. Ni en medición 1 ni en medición 2. Esto desde evolutivo 1 lo tuvieron que haber visto. Sin embargo, si no lo han visto, lo vamos a ver de manera rápida en la clase para que ustedes vayan a profundizar posteriormente. Como les decía, la anamnesis no es una acción, ¿sí? No solo es una acción, es un proceso como tal. Y este proceso es, si yo lo tuviera que poner en palabras simples, sencillas, es contar una historia del individuo que nosotros tenemos enfrente. Una historia que tiene sentido, que tiene un inicio, que tiene un intermedio y que tal vez no tiene un final, pero por lo menos nos cuenta la actualidad de este individuo. Entonces, ¿cómo vamos a obtener toda esta información? Por medio de los interrogatorios, o sea, por medio de la entrevista. Nos va a permitir conocer absolutamente todo lo relacionado con la situación actual, ¿sí?
Usted no le va a preguntar hechos como, por ejemplo, ¿y cuál fue su índice en sexto grado? Eso no tiene nada que ver con lo que estamos evaluando. O, ¿cómo es la relación con su tía lejana que no conoce? No, o sea, no nos vamos a enfocar en las cosas irrelevantes. Siempre nosotros debemos de tocar elementos ambientales, familiares y personales, pero relevantes. O sea, cada información que yo coloco en mi anamnesis aporta a que yo entienda el cuento de esta persona. ¿Vamos? Para poder obtener esta información debemos de desarrollar un proceso de entrevista, ¿sí? Debemos de desarrollarlo, si ustedes recuerdan, en la entrevista existen, nosotros debemos de tomar en cuenta diferentes situaciones, de que existen tres tipos de entrevistas. Una entrevista estructurada como tal, que es una entrevista que ya tiene una rigidez en específico y que nos permite llevar un punto a punto. Existe la entrevista abierta, que es una entrevista que no lleva un orden específico, sino que le permite al evaluador ir conociendo ciertos campos sin estar atado a una situación en específico. Y luego está la semiabierta, que nos permite a nosotros tomar en cuenta un contenido, pero ir nosotros adecuando según nos parezca apropiado. Yo soy más proclive a utilizar este tipo de entrevistas porque nos permite también esa oportunidad de poder hacerlo de manera más sencilla, nos permite a nosotros poder elaborar este tipo de situaciones y poder adecuarlo a nuestro ambiente. ¿Qué es lo único que vamos a necesitar acá? ¿Para qué vamos a hacer todo este proceso? Para evitar ambigüedades, para evitar elementos desorganizados, desarticulados, superficiales. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo principal al elaborar la anamnesis. Antes de que pasemos a esta parte del qué elementos lleva la anamnesis y demás, quiero que ustedes presten atención al proceso de entrevista. ¿Sí? La entrevista, de nuevo, no es lo que habíamos pensado que es el tema anamnesis. La anamnesis no solo es un apartado del informe, es un proceso. Y la entrevista no es 2 o 3 hojas de papel, sino que es la relación que existe entre el evaluador y el evaluado. ¿Sí? En el cual el evaluador trata de conocer por dónde está y en qué momento se encuentra el individuo. ¿Estamos? Entonces, una vez que nosotros veamos esto, la entrevista, no como una hoja de papel inerte que no se mueve, sino más bien verlo como la relación que vamos a establecer. La regla básica de esto es que vamos a obtener la mayor cantidad de información del cliente, del consultante, del paciente, por medio de la escucha clínica. En la entrevista nosotros llevamos, si usted quiere verlo en números y en porcentajes, nosotros llevamos un 10% tal vez de participación en la entrevista. Somos individuos que abrimos camino, ¿sí? Que hacemos preguntas abiertas, pero que no hablamos tanto. ¿Sí? ¿Cuáles son algunos de los aspectos metodológicos más relevantes de la anamnesis? En primer lugar, debemos de hablar acerca de la secuencia y la extensión. Porque usted me ponga 15 páginas de anamnesis, no la hace una buena anamnesis. ¿Sí? Tampoco porque usted coloque una página nada más, quiere decir de que es una buena anamnesis. Tenemos que entender de que todo este proceso debe de ir encaminado a esclarecer cualquier duda que exista sobre la historia de este individuo. Entonces, cuando nosotros ponemos en orden nuestras prioridades, vamos a entender de que el individuo es una persona que tenemos frente a frente con dificultades, con procesos de aprendizaje, con procesos de crianza, de enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, después de que nosotros formulamos nuestros propios objetivos, ¿sí? Y aquí es algo importante.
que les quiero decir, y esto me ha servido en lo particular, no solo en la entrevista, sino también en mi vida en general. ¿Les ha pasado que cuando ustedes tienen guías, ¿sí? Cuando tienen guías, me refiero a preguntas que deben de contestar de un capítulo, esa lectura se vuelve más sencilla porque saben lo que andan buscando? ¿Les ha pasado? Sí. Entonces, vean las preguntas como guías para entender el comportamiento de los individuos. Muchas veces hacemos la entrevista como un requisito solo por hacerlo y no nos preguntamos muchas veces qué es lo que queremos obtener de esa entrevista. Por ejemplo, ¿por qué se comporta de la manera que se comporta en la actualidad? ¿Qué explicaciones podemos encontrar? ¿Fueron los papás? ¿Fueron las primeras experiencias sociales? ¿Fue esa primera relación? ¿Ha tenido relaciones? ¿Cómo han sido esas interacciones? ¿Sí? Entonces, cuando yo me empiezo a hacer preguntas, empiezo a encontrar respuestas. ¿Ok? Entonces, pongamos en orden nuestros objetivos y nuestras prioridades y entendamos de que van a existir, para la entrevista, van a existir 4 etapas importantes. Lo primero que nosotros debemos de entender es la preparación. Como les decía, no puede ser que usted llegue a la consulta sin antes haber leído todas las preguntas de la entrevista, sin estar familiarizado con todo ello. Esa es una parte de la preparación. Pero en el caso, también tenemos que hablar de preparación física. Aunque nosotros no estemos desarrollándola de manera física la entrevista, pero sí hay algunas cosas que nosotros podemos asegurarnos. Voy a hablar primero de la parte física y luego de la parte virtual. En la parte física debemos de tener el ambiente específico para el desarrollo de la misma. Iluminación, ventilación, libre de distracciones, que nos permita establecer un contacto con la persona, que no hayan elementos distantes o que no hayan elementos que puedan ir en detrimento del desarrollo de la entrevista. También el lugar y la vestimenta adecuada. Aquí es algo importante. Yo no le digo que usted vaya de saco o de smoking y de corbatín, no, pero que sea una vestimenta apropiada, ¿sí? Que sea una vestimenta. Si usted me dice a mí, si hay algo que yo envidio ahora de dar clases en línea, es que yo puedo andar como a mí me gusta. Yo puedo andar en short, puedo andar en buzo, puedo andar en camiseta, como a mí siempre me ha gustado. Pero esa es una cosa, y a diferencia de cuando ustedes van a un proceso de entrevista que se deben de ver de manera formal, de manera seria y profesional. También la interacción debemos de hacerla lo más fluida posible. Muchas veces se nos ha enseñado de que el rapport, ¿verdad?, es algo que nosotros debemos de practicar, pero en el afín de buscar el rapport, muchas veces las conversaciones se vuelven un poquito incómodas. Entonces, salgámonos de esa idea de que el rapport es un concepto que ustedes vieron acá. Simplemente ustedes podrían tener mejores relaciones sociales por el simple hecho de interesarse en la persona, de ser educado, de ser cortés y sobre todo de querer ayudarle a la persona que usted está teniendo enfrente. Eso respecto a la parte física. Respecto a la parte virtual, ¿qué debe de tomar en cuenta usted? Por ejemplo, tenga listo que el ambiente, ¿sí?, bien iluminado, libre de distracciones. Hay algunas cosas que ustedes no pueden evitar, ¿sí?, como el ruido de los vecinos, el ruido por aquí, el ruido por... Eso usted no lo puede evitar de ninguna manera. Sin embargo, hay ciertas cosas como, por ejemplo, si usted vive acompañado y sabe que van a haber otras personas por su casa, busque un lugar más privado, busque un lugar más alejado del resto, ¿sí? Otro tema importante, la conectividad. Asegúrese que usted tiene buena conexión a internet. Si usted sabe que en su cuarto no le da muy bien el internet y que a cada rato va a estar sonando como robot, busque otro espacio, busque otra solución. El otro tema es la batería de su laptop, de su iPad, de su tablet, de lo que usted esté utilizando. Asegúrese que esté cargado y también cuente con el cargador a mano. Porque si hay algo que puede verse
que usted no está preparado es, permítame un segundito que voy a conectar el cargador. Denota que usted no está preparado para ello. ¿Estamos? Un segundo punto. Voy siempre haciendo la distinción física y virtual. La recepción es algo importante, importantísimo. No piensen en mi clase, piensen en su desarrollo como profesionales. Ustedes deben de saber las personas que van a llegar a su consultorio. Y si hay algo que a usted le gusta muchísimo, es que usted le digan su nombre, ¿sí? No hay algo más dulce para la persona, para el oído de una persona, que el que le digan su nombre. Entonces, salude a la persona, preséntese, denle la bienvenida, abra la puerta. ¿Sí? Todos estos elementos usted debe de tomarlos en cuenta para poder hacer un mejor trabajo. En el caso de sesiones virtuales, de igual manera, ¿verdad? Dele la bienvenida a un espacio, asegure también todo el proceso de que tanto en físico como en virtual debemos de hacerlo, ¿verdad? Que es el encuadre, que hablamos acerca de para qué se va a utilizar estas sesiones, por qué se están grabando, para qué se están grabando. Sí, en este caso lo estamos haciendo para la clase. Pero si usted más adelante en su práctica clínica considera también, yo no grabo en lo particular las sesiones en virtual, pero si usted considera más adelante y su cliente también está de acuerdo, puede hacerlo, pero debe explicar. ¿Estamos? El tercer punto ya es el desarrollo como tal. Muchas veces nosotros, por no ahondar en una pregunta en específico, no nos vemos en la necesidad de seguir preguntando. Y no es preguntando con el motivo o el afán de insistir hasta molestarle. Sin embargo, sí queremos clarificar las demandas del paciente. Usted no puede salir de la primera entrevista sin tener claro qué es lo que quiere su paciente. Permítanme un segundo. ¿Estamos? Ustedes no pueden salir de esa primera entrevista sin saber qué es lo que quiere, cuál es el motivo de consulta y obtener una indagación al respecto. Yo no puedo salir de esa primera sesión sin saber qué es lo que quiere la persona. Y finalmente, la cuarta etapa, que es la etapa resolutiva, es cuando nosotros ya realizamos el resumen de todo el proceso que hemos visto, toda la información que hemos hablado y sobre todo hacemos las conclusiones. No siempre, les quiero decir, no siempre llegamos a conclusiones en una primera sesión. Muchas veces a mí me ha tocado hacer 2 o hasta 3 sesiones de entrevista porque de repente el motivo de consulta parece tan extenso que el individuo, ni el mismo individuo conoce las interioridades de cada uno de estos temas. Entonces, debemos de entender que cada uno de estos procesos puede llevar más tiempo de lo que estamos viendo. Aquí estamos pensando en una entrevista sencilla, rápida, sin mucha situación, sin mucha dificultad. Pero en la mayoría de los casos no ocurre de esta manera. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hay dudas antes de que entremos a esta parte? No, Lick, todo bien. No, Lick, Todo está bien. Perfecto. Llegamos a la última parte, los elementos de la anamnesis. Estos elementos, véanlo ustedes como una entrevista semiformal, semiabierta. O sea, es una idea de qué tipo de elementos debe tocar, pero no es una camisa de fuerza que usted debe de ir punto por punto. Hay algunos elementos en los cuales ustedes van a poder hablar con mayor fluidez, hay otros que no. Voy tocando punto a punto. Los datos de identificación se refiere a quién es el individuo en este momento. ¿Sí?
Empezamos por su nombre completo, su edad cronológica, dónde vive, con quién vive, cuáles son las relaciones más cercanas. Y este punto de datos de identificación, por ahí puede poner dónde trabaja, hace cuánto trabaja por ahí, o si estudia, qué estudia, dónde estudia, entre otras cosas. Con el siguiente punto, que es la estructura familiar. La estructura familiar debemos de tomar en cuenta los familiares como tal, de sangre, ¿verdad? Y también tomen en cuenta las personas que residen con el individuo. Por ejemplo, muchas veces nosotros podemos tener 3 hermanos. Esos 3 hermanos, uno ya no vive con ustedes, se casó, otro sí vive con ustedes y ese otro se casó, tiene a su esposa y tiene a una hija viviendo juntos en la misma casa. Entonces, a lo mejor la cuñada pues no es de sangre, sin embargo vive en esa estructura familiar. Entonces debemos de hablar acerca de ella. ¿Estamos? Posteriormente hablamos de los procesos de embarazo. Aquí yo no quiero, vean, así, y qué bueno que lo dejo grabado siempre. Debemos de tener una redacción clara. Si yo le digo que el embarazo fue dentro de los 9 meses y que el parto ocurrió sin ninguna dificultad, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, Pero sí. muchas veces, hoy en la mañana estaba escuchando un programa, yo les he comentado que me gusta escuchar la hora del té en la mañana, y entonces hubo una frase que le dijo un locutor a otro, es que el que mucho habla, poco explica. Y me gustó un montón, porque muchas veces nosotros, en el afán de querer sonar rimbombante, ¿verdad? Y extravagante, perdemos la idea. Hay gente que a veces me pone, el embarazo de tal persona duró 9 meses, todo estuvo bien, todo tranquilo, todo normal, sin anomalía, sin dificultad. ¿Me entienden? Con que usted diga de que el embarazo ocurrió, ¿verdad? Dentro de lo esperado, adicionalmente se llevaron a cabo todos los procesos de control prenatal, etcétera, etcétera, ya me dice más que suficiente información. Entonces, no tratemos de ponerle más información de la necesaria. Comunique un mensaje, pero no sea excesivo en ese mensaje. También es muy frecuente que en el caso del parto me digan, fue un parto eutóxico sin ningún problema, todo bien dentro de lo normal. ¿Me entiende? Aunque usted me ponga, fue un parto eutóxico, excelente, se entiende. O que me diga, fue un parto sin complicaciones, se entiende. Y a veces me ponen, fue un parto natural, eutóxico, sin problemas. No, o sea, tratemos de ser lo más directo posible. En el caso de todos estos siguientes puntos, aplica lo que les voy a comentar en este momento. Tanto para alimentación, para desarrollo motor, lenguaje, educación esfinteriana, hábitos de higiene, juegos, escolaridad, para todos esos puntos que les acabo de mencionar, aplica esta máxima, que se la voy a copiar en el chat. ¿Ok? Quiero que ustedes se la aprendan. A ver, ¿quiénes son mamás por acá? De Norma, no recuerdo quién más. ¿Quién más? Ingrid. ¿Quiénes más son mamás por acá? Deiri. A ver, ¿cuántos años tienen sus niños o niñas? 9 años. Uy, sí está grandota. 4 años, Lick. Ok.
Ingrid, que ya está más avanzada en este camino de la crianza. ¿A qué edades aprendió a sentarse, a pararse, a sostener la cabeza, a caminar, a correr, a saltar? No me acuerdo mucho, Link. Pero un Pero sí, estimado. bueno, más o menos 7 meses ya empezaba a pararse. Y a caminar como al año. Antes del año empezó a caminar, pero de Ok. ahí se detuvo un rato. Ok, y de ahí a correr, saltar, ¿usted diría que todo está dentro de lo esperado? Sí, Entonces, si esos hitos, desarrollo motor, por ejemplo, lenguaje, eh, educación esfiteriana, todo se encuentra dentro de lo esperado. Yo no tengo que decirles cuáles son las edades esperadas, porque ya pasaron por evolutiva 1. Ustedes ya saben en qué momento el niño se va a parar, en qué momento el niño camina, en qué momento el niño adquiere el lenguaje, que pueden haber algunas variaciones. Por ejemplo, puede ser que de repente los niños, principalmente el varón, tiende a tardarse más en hablar. Se espera que más o menos por ahí, entre los 2 y los 3 años, empiece ya por lo menos el gutureo y ciertas palabras monosílabas, también ciertas conexiones, nombres tal vez. Pero a lo mejor si usted ve que el niño llega a los 7, 8, 9 años y todavía el lenguaje no lo ha desarrollado dentro de esos hitos importantes, eso sí vale la pena mencionar. ¿Ok? Lo que yo no quiero que ustedes me pongan es que redacten. Y a los 6 meses sostuvo la cabeza. Y a los 9 meses ya se paró. Y al año ya caminó. Y a los 2 años ya decía papá y mamá, agua, Pepe. Si todo esto, todos esos hitos se encuentran dentro de lo esperado, que ya saben ustedes qué es dentro de lo esperado, ustedes van a llegar y van a colocar lo siguiente. Con respecto al desarrollo motor, al lenguaje y a la educación esfinteriana, Orlando se encontró y alcanzó todos los hitos dentro de las edades esperadas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? sí. Sin problemas. Sí, Entonces, así mucho mejor, creo. es que esa es la manera, es que yo entiendo, vean, yo entiendo que ustedes vienen con ciertas líneas de medición 1, de medición 2, que vienen pensando en niños, ¿sí? Pero aquí que ya estamos hablando de adultos, yo le puedo decir, yo no recuerdo para nada, ni por cerca, ni cuándo me paré, de lo que me ha comentado mi mamá, de ni cuándo me paré, ni cuándo caminé, ni cuándo, no me acuerdo. Lo que sí recuerdo que ella me dijo es que todo estuvo dentro de lo esperado. ¿Me entienden? Entonces, esa es la manera que vamos a trabajar este tipo de situaciones. Y se lo repito, el tema de alimentación, el tema de desarrollo motor, el tema de lenguaje, el tema de educación esfinteriana, hábitos higiénicos, el juego. Aquí el juego, por ejemplo, no quiero que me digan, es que el juego que más le gustaba era landa o jugar pelota. No. Sálganse de eso, ¿verdad? Ustedes recuerdan en Evolutiva 1 que se comentaba acerca de la función que tiene el juego en el desarrollo cognitivo del niño. Eso es lo que nosotros apuntamos. Yo no quiero saber si lo que le gusta más es el fútbol, o las muñecas, o los tractores, o las volquetas. No, yo lo que necesito saber es cómo el juego impactó en el desarrollo cognitivo de él o de ella, o cómo le ayudó a establecer relaciones sociales. ¿Estamos? ¿Ok? Sí, Con el tema del sueño, en el caso del tema del sueño, quiero que averigüen patrones, sobre todo, de que si el individuo ha sido una persona que ha desarrollado hábitos saludables con respecto al sueño, como por ejemplo la cantidad de tiempo, si es más, si es menos. Ustedes saben de que existen ciertos patrones de desarrollo del individuo y existen patrones cortos, medianos y largos de sueño.
en el cual cada individuo tiene una función muy particular. Entonces pueden averiguar ese tipo de situaciones. ¿Ok? En el caso de enfermedades y trastornos psicológicos, realizar una revisión bastante rápida con respecto al funcionamiento de su familia como tal. Muchas veces, y este es un ejercicio que a mí me encantaría que ustedes lo hicieran. Si nos queda chancecito al final de la clase, bueno, no al final de esta clase, al final de toda la clase, quiero enseñarles una herramienta que nos ayuda a cómo desarrollar familiogramas, tomando en cuenta no solo edades y nombres, sino también relaciones, enfermedades psiquiátricas, enfermedades médicas. Y van a descubrir mucho de ustedes. Por ejemplo, si yo les dijera mucho de mi estilo de vida, ¿sí? O sea, como tal, ustedes saben, yo hago ejercicio, trato de comer bien, siempre trato de hacer las cosas lo mejor posible. Y mucho de eso viene influenciado porque dentro de mi familia, cuando yo hice ese ejercicio, me di cuenta de que tengo familiares diabéticos por todas partes. Mi papá, mi mamá, mi hermano, si me voy hacia las familias primos, primas, tengo también tíos, tías, abuelos, abuelas. Incluso tengo personas que más o menos andan en el mismo rango de mi edad que ya han desarrollado diabetes o están en una etapa de prediabetes. Entonces, por eso me hizo a mí darme cuenta de que yo no puedo caer más en esa estadística. Yo tengo que romper ese tipo de patrones. Entonces, por eso es la adopción de este estilo de vida. Entonces, eso para ponerles un ejemplo. Entonces, pueden darse cuenta incluso de un historial de abuso de sustancias o de trastornos psiquiátricos, por ejemplo. Muchas veces la gente no considera de que la depresión tiene un componente genético y sí lo tiene. Incluso viene a nivel de herencia, ¿verdad? Mi mamá era depresiva, mi papá era depresivo, mis abuelos eran depresivos, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta hasta que lo desarrollan. Entonces, ese es algo que vamos a desarrollar más adelante. Eso es lo que quiero que ustedes logren rescatar de ahí. El tema de área sexual, estamos hablando ya de adultos, así que ustedes pueden tener esta comunicación abierta con los individuos, sus posturas, ¿sí? No vamos a hablar acerca de cosas personales, pero sí de posturas, cuáles son sus ideales, qué es lo que espera, por ejemplo, de las relaciones, del matrimonio, entre otras cosas. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? ¿Dudas? Y con eso terminamos la presentación de hoy. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Me van a poner la papilla de papa era la que más le gustaba. O tal y tal cosa. No, Lick. Eso espero. Ok, entonces vayan practicando. Si ya hicieron la entrevista, vayan avanzando en desarrollar la anamnesis. Ahorita en Raven, normalmente el primer informe sirve como una práctica, ¿sí? Casi nunca le atinan al 100% en el primer intento, pero hagan su mejor esfuerzo. ¿Ok? Ok, Lick. Perfecto. Entonces, Está bien, Lick. vayan avanzando en eso y el día de mañana vemos la estructura del informe, que ustedes ya la tienen también, por cierto. Sí, esta es la carpeta que ustedes ya tienen. Y hay un apartado que dice formato de informe de Raven. Este solo es el formato para que ustedes lo vean. Sí, quiero empezar por aquí para que no se vayan a confundir. ¿Ok? No trabajen en esta hoja, trabajen en el que ustedes ya lo han hecho. Colóquenle encabezados, los dos logos, ¿verdad? El logo de la universidad, el logo de la escuela, los encabezados que debe llevar, ¿sí?
Y en tema de estructura, o sea, en tema de forma, yo no me meto a problema. Si usted quiere usar Arial, use Arial. Si usted quiere usar Tahoma, use Tahoma. Si usted quiere usar lo que sea menos gótica, no hay ningún problema. ¿Sí? No tengo ningún problema en ese sentido. Lo que sí quiero es que se mantenga un solo estilo para todo el documento. No es que Arial los encabezados, Tahoma el subencabezado y de Bakersfield el cuerpo del contenido. Y a veces en 12, a veces en 14, a veces en 13, a veces en 10.5. No. Un solo estilo de letra, un solo tamaño de letra y no abusen con el tema de negritas. ¿Sí? Pues muchas veces en el afán de querer resaltar lo importante, termina resaltando todo el informe y nada se vuelve importante. Entonces, utilicen negritas. Yo no soy de las personas que utilizan negritas como para, y ya me conocen los que llevaron medición 2 conmigo el periodo pasado, que a ustedes les enseñaron en medición 1 y para los que no llevaron conmigo y en medición 2, de que las clasificaciones de la prueba como promedio, ¿sí? O como inteligencia promedio, como inteligencia arriba del promedio, iba en negrita y yo no lo coloco así, pero eso es algo de estilo. ¿Sí? Usted lo quiere colocar así, no tengo ningún problema. Entonces, la estructura del informe como tal, ustedes ya están muy familiarizados con ellos. Va datos generales, motivo de consulta, la prueba y dentro de la prueba va el cuadrito resumen que ya hemos trabajado. ¿Ok? Los antecedentes que ya lo hemos visto. La conducta observada, aquí les quiero comentar algo. Sé que también, por eso les digo, yo entiendo que cuando me llegan a medición 3 ya vienen con ciertos hábitos arraigados. Y uno de esos hábitos en conducta observada, que lo menciona Sattler, dice, sujeto de tez rosada, de cabello oscuro y de ojos miel y no sé. Para mí es información irrelevante. Lo único que me llamaría la atención es que usted tuviera la piel amarilla y no porque sea asiático, sino porque de repente lo que tiene es una gran hepatitis. ¿Sí? Ahí sí me llamaría la atención el color de su piel. Y yo diría, pucha, lo que tiene es una gran infección esta persona. Ni siquiera debería estar en evaluación psicológica, lo tengo que llevar directo más bien al hospital. De lo contrario, no abona mucho. ¿Qué es lo que quiero apuntarle con la conducta observada? Es cómo se comportó el individuo desde el inicio hasta el final de la prueba. Por ejemplo, se mostró tranquilo al inicio de la prueba, fue colaborativo, hacía preguntas, entendió rápidamente las instrucciones, se logró establecer rapport de manera muy sencilla con el evaluador, trabajaba en silencio, trabajaba callado, no hacía ningún tipo de comentarios, se denotaba de que ya a partir del ítem 40 estaba cansado, emitía gruñidos como, no lo va a poner, ¿verdad? Pero usted va a decir, emitía gruñidos como de cansancio y en los últimos reactivos ya el individuo no pensaba bien las respuestas y estaba brindando respuestas un tanto impulsivas. Eso es lo que nosotros queremos de la conducta observada. No que si tiene rasta o si es pelo bien cuidado o si es pelo de anuncio de champú. ¿Qué? Eso no abona. Apuntemos que la conducta observada debe ir hacia los procesos de aplicación como tal. No quiere decir de que no le va a prestar atención a la parte física. Si la persona que usted llega y le está evaluando y parece más bien que el individuo, si usted le pasara un examen del estado mental, probablemente lo reprobaría. Eso sí nos interesa. Debemos de constatarlo en la aplicación. ¿Estamos? ¿Claros hasta acá? Y Sí. aquí hay un ejemplo de redacción de análisis de resultados. No quiero que lo copien y lo peguen.
¿Ok? Es un ejemplo. ¿Cuáles son los puntos que deben de tocar por acá? Deben de hablar acerca de la prueba, qué es la erucción y cuáles son los hitos importantes que alcanzó. ¿A qué me refiero con hitos? El puntaje directo, la puntuación centil, el grado equivalente y, sobre todo, hablar de qué significa esa puntuación centil. O sea, ahí les dejo dos elementos importantes. Permítanme un segundito, por favor. El segundo punto nos vamos a enfocar con respecto al análisis de resultados. Se van a enfocar en hacer el análisis de discrepancias. O sea, vamos a hablar de que si los resultados son consistentes o no, si son válidos o no. Y en tercer lugar, vamos a hablar acerca del análisis de errores. Aquí tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. ¿Ok? ¿Dudas? No, Lick. Ninguna, Lick. No, Lick, por el momento no, Lick. No, el jueves vamos a tener dudas, fijo. Ok. Entonces, si no hay más dudas, vayan avanzando en esto. Si ya desarrollaron la entrevista, vayan trabajando en la anamnesis. Eso toma tiempo. ¿Ok? Y nos vemos mañana en clases. Hasta luego, Liz. Ok, Lick. Gracias. Mañana. Gracias. Buen día. Pórtense bien.